Voy a compartir pantalla, ustedes me dicen si se ve, Fede. A ver. Aún no, pero está cargando, yo creo que ya está, ahora sí. ¿Se ve, Fede? Se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a arrancar con el concepto de las medidas cautelares. Ya en las clases anteriores lo hemos dicho, junto con el profe Elka, pero lo volvemos a repetir. Cuando nos sentamos frente a los materiales de estudio, cuando vamos a estudiar, tenemos el programa al lado, y lo primero que hacemos es leemos el programa, y ahí vamos al material de estudio y nos hacemos la pregunta respecto al tema. Acá en este caso, ¿qué son las medidas cautelares? Bueno, y ahí verbalizamos la respuesta y decimos que son resoluciones dictadas por el juez, obviamente dentro de un proceso, que son de carácter provisorio, cuya utilidad es garantizar y asegurar la pretensión de una de las partes del juicio o del proceso. En este caso vamos a estudiar las medidas cautelares en el proceso civil y comercial, que es lo que se pregunta en el examen, y vamos a decir que la función principal de las medidas cautelares es evitar que la parte contraria del juicio dificulte la ejecución de la resolución definitiva de este, es decir, de la sentencia. Por eso es que son consideradas, estas medidas, van a leer por ahí que son arbitrarias, pero en realidad lo correcto es decir de que estas medidas se dictan inaudita parte. ¿Qué quiere decir? No le avisamos a la parte contraria de que vamos a dictar una cautelar, no le avisamos a la contraria que vamos a secuestrar el auto, no le avisamos de que le vamos a traer un embargo, justamente porque estamos buscando de que esta parte no perjudique a la cuestión principal del proceso, vamos a proteger al objeto del proceso o una situación, un hecho o un objeto litigioso. Imagínense que si no protegemos al objeto del proceso, al hecho que constituya la pretensión de la parte, no va a tener sentido que continuemos. Así que esta es la importancia. Bien, vamos a caracterizar un poco a las medidas cautelares y vamos a empezar diciendo que la primera característica es la instrumentalidad. Las medidas cautelares son una herramienta que tenemos los abogados para conseguir o para asegurar la finalidad de nuestros clientes en el proceso judicial, llegar a la sentencia. Las medidas cautelares son accesorias al proceso, habíamos dicho cuando hablamos de demanda y contestación que pueden estar en la demanda o pueden no estar en la demanda, pueden estar en la contestación o no, se pueden plantear en cualquier momento del proceso porque la finalidad justamente es proteger una cuestión que nos va a llevar al dictado de la sentencia. E incluso se pueden pedir antes de la demanda, se pueden pedir como una medida preparatoria, ¿sí? En cuyo caso el Código Procesal de Nación nos va a dar un plazo de caducidad, ¿sí? Que supongamos presentamos hoy la cautelar, el juez nos la concede y a partir de ahí tenemos 10 días para proponer la demanda. Si en esos 10 días no proponemos la demanda, la cautelar queda sin efecto y tendremos que pagar los daños y perjuicios que habríamos ocasionado por pedir una medida y después no continuar con el proceso conforme a lo que dice el Código de Rito. Otra de las características de las cautelares es la homogeneidad, ¿sí? Si tienen que ser medidas contestes con el proceso principal. Si estamos en un proceso civil y comercial, no vamos a pedir una prisión preventiva, tienen que ser exclusivamente adecuadas para el aseguramiento de lo que pretendemos conseguir en el juicio, la pretensión de la parte. Proporcionalidad, esta es otra característica. Las medidas cautelares tienen que guardar una correlación con lo que pretendemos en el proceso judicial, ¿sí? Tiene que ser acorde al resultado que perseguimos. Entonces le ponemos de alguna manera con esta característica un límite al derecho de la parte que reclama la medida cautelar. Si tenemos que reclamar una deuda por 600.000 pesos, no vamos a pedir un embargo por 1,5 millones, porque claramente no hay proporcionalidad entre lo que reclamamos y lo que estamos pidiendo en concepto de proteger nuestro derecho. Esto es importante. Otra de las características de las cautelares es la vigencia del principio dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a dar las medidas cautelares en tanto y en cuanto lo pidan las partes. ¿Sí? Se adoptan por el juez porque las solicitaron las partes. No es que el juez
de oficio va a decir, bueno, vamos a dictar un embargo para asegurar el pedido de Juancito. No, siempre es a pedido de parte, salvo en determinados procesos especiales, que no son tema de fin. Son provisionales, ¿sí? Es lo que les decía, tienen un carácter temporal, son susceptibles de modificación, se pueden declarar en cualquier momento y se pueden levantar en cualquier momento. Y al ser modificables las podemos ampliar o las podemos reducir. También son números apertos. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un número cerrado de medidas cautelares, sino que tenemos una enunciación dada por el Código Procesal, pero eventualmente se fueron presentando otras medidas conforme a la jurisprudencia, que ya lo vamos a ver, que también sirven para asegurar un hecho o un objeto litigioso. Siempre cuando hablamos de cautelares tenemos que tener en cuenta que es un segurito que tenemos nosotros para que el proceso siga conforme a derecho y que podamos llegar a la sentencia, fundamentalmente. Y acá viene el tema de los requisitos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pide su señoría para que nos conceda esta medida cautelar? Y son tres y no más que eso. Primero, la verosimilitud en el derecho. Acá en este caso no es necesario que demostremos de manera fehaciente y contundente la existencia del derecho invocado. Basta con la posibilidad de que exista. ¿Por qué? Porque después vamos a tener la etapa probatoria en la que tenemos que acreditar, ahí sí, fehacientemente, y hacer a la convicción de su señoría para demostrarles que el derecho que invocamos es el que corresponde. Entonces, la verosimilitud en el derecho basta con que haya una posibilidad de que exista el derecho que nosotros reclamamos. Ahora, tenemos que tener en cuenta que después vamos a tener que ofrecer una contracautela. Ya vamos a ver en qué consiste. El siguiente requisito es el temor fundado y peligro en la demora, o peligro en la demora como se dice comúnmente en la práctica. La existencia de este peligro tiene que ser un peligro real e inminente, de que el objeto litigioso por una determinada situación litigiosa se encuentra en riesgo de pérdida, y que esa pérdida va a afectar a la prosecución del proceso propiamente dicho. Entonces, solicitamos la medida cautelar para resguardarla. Hagan de cuenta como que le ponemos una burbujita para que nadie la toque, para que nadie la afecte hasta que no lleguemos a la sentencia, ¿sí? Elcar, cuando haya preguntas, me vas avisando, ¿sí? Jessy, Gustavo está preguntando, ¿puede haber más de una en un mismo proceso? Eso está Sí, preguntando. por supuesto, sí, sin lugar a dudas. Se puede plantear, con la demanda, supongamos, planteamos solamente un embargo, y después nos damos cuenta de que embargamos y no fue suficiente el embargo, y queremos ampliar el embargo. Entonces, ¿qué pasa? Pedimos la ampliación y con la ampliación no alcanza, entonces, ¿qué hacemos? Solicitamos una inhibición general de bienes, por ejemplo. O planteamos un embargo y podemos plantear también una prohibición de innovar para un supuesto de que es una casa en construcción. Pero sí, no son excluyentes entre sí, justamente por eso son números apertos, podemos incluir las medidas cautelares que necesitemos para proteger una situación determinada dentro del proceso. La contracautela todavía no la expliqué, la voy a explicar ahora. Bien, vamos con el tema de la contracautela, que es algo que los vuelve locos a todos. Desde ya, explico lo siguiente. Una cosa es lo que vamos a estudiar dentro del derecho procesal, lo que nos dice el derecho procesal, y otra cosa, gente, tengamos en cuenta, es lo que pasa en cada provincia. Para que no me digan, sí, porque en Córdoba es tal cosa, en Buenos Aires... Sí, chicos, en Córdoba es una cosa, en Buenos Aires es otra, y en Río Negro es otra, porque cada una tiene su código procesal, porque recuerden que cada provincia, conforme a su autonomía, dicta sus códigos procesales y los adapta conforme a su realidad jurídico-política, ¿sí? Y económica. Entonces, ¿en cada provincia va a ser distinto? Sí. Ustedes cíñanse a la parte conceptual, a lo que nos dice el código y a lo que nos dicen los libros respecto a la contracautela. ¿Cómo es en la práctica? Ya es otra cosa. ¿Sí? En la práctica podemos hablar, y lo vamos a hablar de hecho, pero ustedes tienen que ceñirse a eso para no confundirse y no dispersarse, y para no confundir también a los compañeros. Bien, la contracautela. ¿Qué es la contracautela? Básicamente constituye el presupuesto de procedencia de las medidas cautelares con el fin de
de garantizar la protección, ¿sí?, del hecho o del objeto litigioso. Básicamente, también, por otra parte, le garantiza a la contraparte de que en el supuesto de que no tengamos la razón en relación al derecho que invocamos, nosotros resarcimos con esa contracautela. Por eso es como un segurito, ¿sí?, como una especie de segurito que se le aplica al que solicita la cautela, a los fines de que si por alguna pifia o por alguna cuestión de proceso no se da la sentencia favorable a esta parte, o en el caso de que, por ejemplo, lo pida como anterior al proceso y no oponga la demanda, entonces le pagamos a la parte contraria por las molestias ocasionadas, por decirlo de alguna manera, que son los daños y perjuicios que se ocasionan. La contracautela puede ser real, una suma de dinero, ¿sí?, que nos pidan una suma de dinero a los fines de resguardar un objeto, un hecho, una situación, o puede ser también una contracautela personal, que es lo que se denomina fianza personal. Ahí viene el tema de las variantes que se dan en las distintas provincias. Hay provincias en las que el abogado, acá en Córdoba, por ejemplo, el letrado presta fianza personal, y el juez dice, bueno, también tendrán que prestar fianza personal 3 abogados más de la matrícula. Entonces, uno que tiene que hacer, buscar 3 colegas de confianza, a los cuales solicitarles que nos afiancen la firma, cosa que queda ahí la contracautela firme, o sea, queda cumplido el requisito de la contracautela a los fines de la concesión de la medida, ¿sí? Ahora, en la contracautela real, si nosotros ponemos una suma de dinero y por algún motivo hay que resarcirle a la otra parte, va esa suma de dinero para la otra parte. Ahora, en el caso de la fianza personal, la firma del abogado, nos vamos a tener que hacer responsables. Yo que firmé para que me den la cautelar y los demás colegas que me afianzaron la firma. ¿Sí? Va a ser una obligación solidaria. En ese caso vamos a tener que pagar todos, ¿sí? Eso es la contracautela. No sé si en base a eso tienen alguna duda. No, Jessy, no hay ninguna duda. Lo único que yo quisiera aclarar es que estos 3 requisitos son preguntas de examen de cajón. O sea, si te toca procesal, no hay ninguna posibilidad de que no te pregunten esto. Esto va sí o sí. Así que sépanlo explicar, pero más que nada sépanlo bien porque esto sí que los profesores te lo preguntan y si no te lo sabes es motivo de que te puedan bochar, lamentablemente. Así que nada, está muy claro, Jessy, y ahí hemos estado respondiendo las dudas, así que muy claro, gracias. Perfecto. Bien. Hechas las aplicaciones por FEDE, ¿sí? Fundamental saber qué es la medida cautelar y cuáles son los requisitos, porque si no sabemos cuáles son los requisitos no vamos a saber cuándo pedirlas, ni cómo pedirlas. Entonces es importante, no solamente para aprobar el examen, sino cuando tengamos que pedir una cautelar, saber cómo pedirlas. Bien, continuamos. ¿Cuáles son los efectos de las medidas cautelares? Es lo que nos tenemos que preguntar. Y a partir de acá tenemos que diferenciar. ¿Cuáles son las medidas para... Existen 2 tipos de medidas. Tenemos las medidas que son para asegurar bienes y las medidas que son para asegurar personas. Dentro de las medidas para asegurar bienes, hablamos primero de las que tienden a la ejecución forzada, ¿sí? A la ejecución forzada de la obligación de vida, y entre ellos tenemos el embargo preventivo, la intervención sustitutiva del embargo, el secuestro, la inhibición general de bienes. Ya vamos a ver bien qué es cada una de ellas, ¿sí? Sirven para asegurar bienes que van a llegar a la sentencia, los que nos van a permitir tener el reconocimiento de nuestro derecho. Después, tenemos medidas que tienden a mantener el statu quo. ¿Qué quiere decir esto? Mantener una situación de hecho o de derecho, que no modifique nuestro proceso, siempre hablando dentro del expediente. Y acá tenemos la prohibición de innovar, la prohibición de contratar, tenemos la anotación de litis y la intervención judicial de mera vigilancia. Ya vamos a ver que hay 2 tipos de intervenciones judiciales, las que son para mantener el statu quo, es decir, no modificar una situación de hecho o derecho, la intervención judicial de mera vigilancia. Luego tenemos medidas para asegurar personas, ¿sí? También, no solamente vamos a asegurar objetos dentro de un proceso, sino también a personas que pueden llegar a intervenir en él. Tenemos, para la guarda provisional de ella, y se dan estas medidas, ¿no? Para la guarda provisional de ella y para la satisfacción de sus necesidades urgentes, ¿sí?
Y estas medidas cautelares tienen los efectos de la demanda. Pero, en el caso de la protección de personas, caducan estas medidas, ¿sí? Si transcurren 10 días, que son los 10 días que había hablado previamente, sin que se tramite el procedimiento. Estas son las medidas para asegurar personas, van ahí directamente asociadas a lo que son las diligencias preparatorias. Entonces, si las pedimos antes del proceso, tenemos 10 días para tramitarlo, o si no, directamente la medida queda sin efecto. Y ahora vamos a ver las cautelares en particular, que son las que vemos en el proceso civil y comercial. La primera y la más conocida por la mayoría de nosotros es el embargo preventivo. ¿Sí? El embargo preventivo es una cautelar en virtud de la cual se van a afectar e inmovilizar uno o varios bienes de la persona que es el demandado, que va a ser el demandado en un proceso de ejecución, ¿sí? A fin de asegurar la eficacia de la sentencia. El embargo, entonces, en el embargo inmovilizamos la situación jurídica de un objeto hasta que lleguemos a la sentencia. Entonces le impedimos al deudor de que disponga libremente de su patrimonio y nos deje sin nada, ¿sí? Porque vemos de que si, supongamos, ¿no? Planteamos una demanda y si no metemos ninguna cautelar, el deudor vende todo lo que tiene, se insolventa y quedamos en papa y la vida, básicamente. Entonces, esta es la importancia de las medidas cautelares, de asegurarnos de que vamos a conseguir algo con el reclamo que hacemos para nuestros clientes. Bien. Entonces decimos, la cautelar, el embargo, inmoviliza una situación de un objeto, ¿sí? Hasta la sentencia para que no disponga libremente y pueda responder por las deudas o por lo que nosotros le estamos reclamando. Luego tenemos el secuestro judicial. Acá ya se va poniendo más fea la cosa. En el secuestro judicial ya desapoderamos a la persona, ¿sí? De un bien sobre el cual se litiga o se ha de litigar. En el embargo, la persona sigue disponiendo, o sea, sigue teniendo la guarda de la cosa, pero está la cautelar ahí que hace que no la pueda vender, por ejemplo. O que si la vende tiene que avisar que tiene un embargo. En cambio, en el secuestro judicial ya directamente lo que hacemos es desapoderar a la persona al que va a ser el demandado o al demandado de un bien a los fines de asegurarlo y que podamos llegar tranquilos a la sentencia, ¿sí? Procede el secuestro de bienes muebles o muebles semovientes, ¿sí? Cuando el embargo no asegure per se el derecho que la parte invoca. Entonces, en ese caso, para evitar que se extravíe o que se destruya la cosa, lo llevamos, lo secuestramos, el juez se va a convertir en depositario judicial de esta cosa y se va a guardar dentro de los depósitos del juzgado que correspondiere hasta tanto se llegue a la resolución final. Después tenemos la inhibición general de bienes. Yo les digo que acá se va complicando cada vez más la cosa, porque arrancamos con el embargo, en donde estábamos todavía ahí, disponíamos de las cosas. En el secuestro ya nos llevan la cosa porque tienen miedo de que lo desaparezcamos, y la inhibición general de bienes estamos ya a la buena de Dios, como quien dice. La inhibición general de bienes es una medida cautelar que se traba cuando no se conocen los bienes del deudor. A ver, en la práctica suele suceder de que puede que no se conozcan los bienes del deudor, o puede que el deudor adrede haga que la gente no conozca que tiene bienes. Entonces, es una medida subsidiaria, la empleamos ahí cuando no podemos no podemos hacer efectiva la traba del embargo, porque no conocemos los bienes del deudor, o porque el deudor técnicamente no tiene los bienes suficientes para cubrir las deudas. Entonces, ¿qué hacemos? La inhibición general de bienes, decíamos hoy, las cautelares son como una burbujita para proteger esa cosa que nos importa a los fines de llegar a la sentencia. La inhibición general de bienes, hagan de cuenta que es como un campo magnético que no nos permite movernos más allá del proceso hasta que no termine. Entonces, ¿qué sucede? Cualquier bien que ingresa a nuestro patrimonio se va a afectar directamente a la causa, a los fines de que el deudor pueda cumplir con lo que debe, ¿sí? Y siempre, obviamente, dentro de los límites de la deuda que tiene, ni más ni menos. En todos los casos en que habiendo lugar a embargo y que no se pueda hacer efectivo, ¿sí? Entonces en ese caso procede la inhibición general de bienes. Y obviamente que esta inhibición general de bienes se va a dejar sin efecto cuando el deudor presente bienes suficientes a embargo, entonces se quita esta situación que es más gravosa de alguna manera de encima.
Continuamos con un poquito más de la inhibición general de bienes. En este caso hay que inscribirla según qué tipo de bienes sea en el registro correspondiente. A partir de esa inscripción, que es oponible a terceros, no va a poder grabar ni vender sus bienes, queda completamente limitado. Y solo se va a producir la edición, nuevamente repito, cuando no se pueda hacer efectivo el embargo. La que nos queda ahora es la intervención judicial. La intervención judicial es una medida cautelar que se dicta en virtud de una necesidad dentro de una persona jurídica, mayormente. A ver, el concepto general nos dice en realidad que es un tercero, es como un amigo del juez o un asistente del juez que interviene en nombre de este como un auxiliar, ¿sí? En la actividad de una persona física o jurídica, nos dice el concepto general. La realidad es que se utiliza en el ámbito de las personas jurídicas con mayor frecuencia. ¿Para qué? Para asegurar la ejecución forzosa o para impedir que se produzcan alteraciones en el estado de sus bienes, ¿sí? Manda el juez ahí a alguien que controle todo como para que no se afecte la causa principal. Como el juez no va a poder ir, porque el juez es un tercero imparcial e imparcial a las partes, entonces manda un auxiliar que le va a prestar servicios y que va a servir para la causa en general, tanto para el actor como para el demandado. Y acá tenemos dos tipos de intervención. Tenemos, por un lado, el interventor recaudador, que tiene por finalidad hacer efectivo el cumplimiento de un embargo, ¿sí? O de alguna otra medida que tenga cuestiones relacionadas a sumas de dinero. Generalmente el interventor recaudador suele ser un perito contador que designa a su señoría a los fines de que, valga la redundancia, que intervenga en la mayoría de los casos en una persona jurídica. Y después tenemos el interventor informante, que lo habíamos hablado un ratito antes, ¿sí? En este caso, el interventor informante es la excepción de las cautelares, porque siempre decimos, las cautelares las pedimos las partes, lo autoriza el juez. Ahora, el interventor informante es la excepción, porque acá puede ser tanto a petición de parte, como el propio juez decir, necesito que alguien me cuente exactamente lo que está pasando dentro de determinada persona jurídica, de esta sociedad, en donde tenemos el litigio. Entonces, designa un interventor informante para que le cuente qué es lo que está pasando dentro de la empresa, dentro de la marcha de la empresa, para ver, en el caso de que sea una sociedad, ¿no? Para ver el estado de los libros contables, de los bienes, de las operaciones, ¿sí? Acá, dependiendo de qué es lo que su señoría necesita que el interventor le informe, va a variar la especialidad. Puede ser un contador, un administrador de empresas, un administrador de sistemas, por ejemplo, en el caso de que tengamos alguna cuestión informática, ¿sí? Un abogado. Ya en el interventor informante la especialidad va a tener que ver con lo que el juez quiere saber. Recordemos, el juez no puede ir a meter las narices en una persona jurídica o en la vida de una persona física, entonces tiene esta figura, ¿sí? Antes de continuar, consulto si tendrán alguna duda. No, porque Elkar ha estado respondiendo ahí las preguntas, así que no sé si Elkar quiere decir algo, pero yo por lo menos en el chat veo que está todo respondido. Perfecto. Elkar, ¿algo por agregar? No, estoy acá respondiendo, solamente que creo que quedó una más arriba de una alumna, que te digo quién es. Pregunta la alumna, esperame un segundo, por favor. No hay problema. No, en verdad, pregunta una alumna que se llama Soledad, si por ejemplo el secuestro como medida cautelar es un ejemplo, ¿no? Si necesito una historia clínica para iniciar una mala praxis, pregunta. Depende, porque generalmente cuando solicitamos una historia clínica, antes de llegar a la medida cautelar, antes de que el juez otorgue la medida cautelar, lo más probable es que lo analice si se planteó como una prueba, porque generalmente cuando pedimos historias clínicas lo pedimos lo pedimos como prueba instrumental. Entonces le decimos al hospital o al sanatorio, a la clínica, que nos remita a la causa, a la historia clínica, a los fines del estudio de su señoría. Entonces,
vemos si nos remite o no, si nos contesta el oficio mandándonos la historia clínica, y en ese caso, en el caso de que no responda, que sea omiso, se hace la reiteración del oficio, pues recuerden que dentro de los oficios tienen 10 días para responder y remitir las actuaciones que se solicitan, se reitera, y ante la falta de contestación, y si necesitamos realmente de manera urgente para la causa eso, y acreditando el peligro en la demora, la verosimilitud en el derecho y poniendo la contracautela, podremos solicitar. Pero se siguen distintos pasos dentro del proceso en esos casos de historias clínicas que son un poquito más, de alguna manera, más burocráticos antes de la medida cautelar. ¿Se puede solicitar? Sí, pero lo más probable es que su señoría tenga un criterio como un poco más conservador al respecto, porque la cuestión de la historia clínica siempre suele generar de alguna manera discusiones dentro de lo que son los procesos, ¿sí? Pero a ver, si nosotros tenemos nosotros sabemos de que la están por desaparecer por algún motivo a la historia clínica, y se lo acreditamos a su señoría y le decimos, si no pedimos la historia clínica para allá, va a desaparecer, porque no sé, de repente hubo un incendio en el hospital, o un incendio en el cuarto donde se guardan las historias clínicas, o si son historias clínicas digitalizadas, no sé, de repente se desconfiguró el sistema operativo, lo que fuere, bueno, en ese caso se podrá dar, pero será muy en cada caso concreto. Bien, no sé si quedó algo más ahí pendiente. Son, bueno, preguntas que vamos a responder con el ELCAR, porque un compañero está preguntando por los tiempos, así que lo vamos a responder ahí con ELCAR en el chat. Y Hugo pregunta, ¿la contracautela es exigible en el proceso penal? Eso preguntó Hugo. Los requisitos de las medidas cautelares son los mismos para todos los procesos, y en el proceso penal con más razón, porque generalmente en el proceso penal, y si son causas con detenciones, ¿sí? Sí o sí se pide la contracautela. Lo que sucede en el proceso penal es que la contracautela real, las sumas de dinero que se solicitan, suelen ser a veces más para los delitos contra la propiedad, se suelen dar más en los casos de abigeatos, casos muy particulares, pero en general las cautelares son iguales en cuanto a estructura y requisitos en todos los procesos. No es que porque estamos en familia o en laboral no nos van a pedir contracautela. La contracautela es importante. ¿Por qué? Porque respondemos en base a algo que estamos pidiendo y que no lo estamos acreditando fehacientemente. ¿Se entiende? No sé si quedó claro. Sí. Hay una última preguntita, porque bueno, este tema es complicado también, así que está bueno Sí, que por eso. preguntar. Hay una última preguntita que dice Matías, ¿la inhibición es una medida que va contra todo el patrimonio, ya que no va contra uno en específico? Eso pregunta Matías. No contra Los demás agradecen por las respuestas. la persona, ¿sí? Contra el patrimonio de la persona, ¿sí? Porque recordemos que el patrimonio es único, y estamos diciendo que no conocemos los bienes, no alcanzan los bienes para cubrir con el embargo, o directamente no conocemos bienes de estas personas. Entonces, como les decía, es como como un campo de fuerza que le ponemos a la persona, y todo lo que ingresa ahí es para la causa, hasta el límite del crédito que se reclama. Entonces es todo lo que ingresa. Si de repente esta persona no tiene ningún bien y tiene encima la inhibición general de bienes y no sé, se saca la quiniela, eso que se sacó de la quiniela se lo llevan al proceso directamente, porque es dinero que le ingresa al patrimonio y que le tiene que servir para cumplir con las deudas que tenga. ¿Sí? Recordemos también que el patrimonio es la garantía común de los acreedores, entonces no podemos hablar de una inhibición parcial, porque no cumpliría con la garantía. ¿Sí? Perfecto, perfecto. La contracautela no la solicita nadie, sino que la contracautela la exige la ley. El Código Procesal nos pide la contracautela y nosotros tenemos que presentarla como obligación para que nos concedan la medida, ¿sí? Por eso decía, es un requisito de concesión de la medida cautelar. Perfecto, Jessica, quedó todo claro. Perfecto. Creo que no quedó más nada. Bien, no nos vamos a meter mucho en el tema de la inhibición, porque lo que tenemos que saber son cuestiones muy genéricas, ¿sí? Ya irnos muy por las ramas con algunas cuestiones no es necesario, ¿sí? Porque eso ya es cuestión de praxis jurídica. Tenemos que saber bien a qué apunta, qué es lo que sucede, ¿sí? Y nada más.
para no mezclarnos y no confundirme y no confundir a los compañeros. Bien, continuamos. Luego tenemos la anotación del ITIS. La anotación del ITIS es una medida que tiene por objeto asegurar la publicación de los procesos relativos a bienes inmuebles, ¿sí? Para el supuesto en el que las sentencias que se dicten en ello tengan que ser opuestas a terceros, que sean adquirentes del bien litigioso, o si se constituye algún derecho real sobre este. O sea, básicamente nos sirve para publicitar, ¿sí? Más que una medida cautelar, es una forma de publicitar, si bien está nominada como una medida cautelar, es más bien un método de publicidad de un proceso sobre un bien inmueble que suele ser objeto de compraventa. Entonces, informamos a los terceros de que podés comprarlo, pero hay un proceso judicial que tiene a este bien de por medio. Entonces, así la parte decide si contrata en relación a ese bien o no. Es una forma de oponibilidad a terceros de la situación del inmueble. Luego tenemos la prohibición de innovar. La prohibición de innovar básicamente se ordena a una de las partes para que se abstenga de alterar una situación de hecho, ¿sí? Mientras se da el proceso. Puede ser una situación de hecho o de derecho existente en un momento determinado, ¿sí? ¿Cuál es la justificación? Bueno, la garantía constitucional de la defensa en juicio y de la igualdad ante la ley entre las partes. Pero también dice el poder que tiene su fundamento en la moralidad y en la buena fe con la que deben proceder los litigantes, ¿sí? Si estamos con un proceso sobre un terreno, un bien inmueble, y no lo vamos a destruir a la casa que está dentro del inmueble para perjudicar al otro si sabemos que al final va a ser su señoría la que va a decidir si el otro tiene o no tiene razón. Pero ante la eventualidad de que suceda alguna cuestión adversa, tenemos la prohibición de innovar. Y su prima hermana es, dentro de lo que es la prohibición de innovar, es la prohibición de contratar. ¿Para qué nos sirve esto? Para asegurar el resultado práctico del proceso en el que se van a discutir determinados derechos sobre bienes respecto a los cuales cabe el temor de que las partes cedan, arrienden, enajenen a un tercero. Entonces, en ese caso, el juez está facultado para ordenar a los interesados a que se abstengan de celebrar determinados contratos y acordar publicidad a esa prohibición. Entonces, se hace una publicidad registral sobre determinados bienes de que no se puede contratar sobre eso. Entonces, eventualmente, si esa persona quiere vender, quiere donar o quiere alquilar o lo que fuere, sabemos que sobre esos bienes no se puede porque hay una prohibición de contratar. Bien. Y después tenemos, antes de cerrar, a modo informativo, aclaro esto ya porque solamente las cautelares que les pueden llegar a preguntar dentro del examen son hasta la medida de no innovar, ¿sí? Y con que sepamos el concepto y bien aquí apunta cada una, ya estamos de 10, sin irnos demasiado por las ramas porque no lo van a preguntar. Entonces así no se meten en camisa de 11 varas sin necesidad y tampoco confunden a los compañeros. Bien, esto es a modo informativo, pero les va a servir. Tenemos lo que es la medida cautelar innovativa. ¿Cuál es su objeto? Retrotraer una determinada situación a un momento anterior, no interior, perdón, está mal escrito, anterior al proceso. ¿Sí? Esta es claramente la contracara de la medida de no innovar, ¿no? La medida de no innovar pretende que se mantenga un estado de una situación sin alterarse, y la innovativa busca retroceder. Mediante esta medida lo que se ordena es que vuelva el estado del hecho existente al momento, o sea, que se retrotraiga el estado anterior a iniciarse el juicio, o sea, se retrotraen las cosas al estado anterior, al acto o al hecho que se cuestiona dentro del proceso, sin perjuicio del trámite que se le va a imprimir al reclamo hasta la sentencia definitiva. No nos olvidemos que las cautelares son provisionales, no causan estado, como se dice procesalmente, no son definitivas. Continuamos. Bueno, como toda medida cautelar, ya lo había dicho anteriormente, hay que acreditar
la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora, ¿sí? Y fundamentalmente la contracautelar. No nos olvidemos de ninguno de los requisitos. Ahora, es especial esta cautelar innovativa, es excepcional, está prevista en algunos organismos, en algunos ordenamientos jurídicos provinciales, ¿sí? Y es de interpretación restrictiva porque implica la injerencia del juez en cierto sector de la libertad de los justiciables, de las partes, ¿no? Es de carácter subsidiaria, y a ver, aclaremos esto. Como es de interpretación restrictiva, vemos cuándo se aplica y cuándo no. En el caso de que el juez la otorgue, esta concesión no implica prejuzgamiento, ¿sí? Porque es una medida que se puede levantar en cualquier momento. Y esta medida cautelar innovativa surge del denominado caso Camacho del año 97 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? Se llama cautelar innovativa, o también algunos quizá la deban conocer como medida autosatisfactiva. En el caso Camacho, hombre Camacho era Camacho Acosta, era un empleado de una fábrica que tuvo un accidente de trabajo, quedó afectado gravemente de un brazo y exigía que se le otorgue una prótesis en un determinado tiempo. Le dijeron los médicos, supongamos, si en 3 días no te ponen la prótesis, perdés la funcionalidad del brazo. Entonces Camacho reclamó esto, y como en ese momento no estaba prevista la cautelar innovativa, lo pidió como una medida cautelar. Y le dijeron, no, porque no entra dentro de ninguna de las cautelares que encontramos, porque hasta ese entonces lo de números clausus, números apertus estaba ahí como medio en discusión. Entonces, en ese momento le dijeron, como cautelar no procede, señor. Y el hombre estaba con los días contados para no perder la funcionalidad del brazo, de una de sus extremidades. Entonces, ¿qué pasó? Le dijeron, reclame por la vía que corresponda. Y Camacho, el abogado de Camacho dijo, ¿cuál es la vía que corresponda? Y será el amparo. Y el amparo claramente no nos iba a ayudar en 2 días, porque ya perdimos un día, en 2 días a resolver esta cuestión. Entonces había ahí como una cuestión en el medio, como necesitábamos como un híbrido, y ese híbrido es esta cautelar innovativa, también llamada medida autosatisfactiva. Repito, esto no está en el Código de Nación, están previstos en algunos ordenamientos jurídicos provinciales, como por ejemplo en la provincia de Formosa, o en Santa Fe también, los encontramos ahí. ¿Para qué nos sirve esta cautelar mal llamada cautelar innovativa? Sus creadores se enojan bastante cuando leen cautelar innovativa, porque no es una medida cautelar, sino que es una medida autosatisfactiva. ¿Por qué? Porque se agota en sí misma. Para estas cuestiones rápidas que necesitamos resolver para allá, y que no hay un trámite más rápido, en los ordenamientos jurídicos provinciales en los que está previsto, se resuelve de un día para el otro. Entonces conseguimos lo que queríamos sin tener que estirarnos en un juicio, porque ¿qué pasa? Si pedimos una cautelar, tenemos que armar un proceso y llegar hasta una sentencia, y este hombre no necesitaba un proceso y llegar a una sentencia, necesitaba que le resuelvan esa cuestión y nada más. Se agotaba en sí misma. Y el amparo tampoco, claramente, porque el amparo implicaba un proceso que, si bien es más corto, también tenemos que ir demanda, contestación y hasta la sentencia. Entonces esta cautelar innovativa o medida autosatisfactiva viene a, de alguna manera, poner ahí como un híbrido entre medio de estos dos. Les repito de vuelta, esto es a modo informativo, ¿sí? Porque puede ser de que haya personas que tengan en sus códigos procesales esta medida y sabrán que es de muchísima utilidad, de hecho. Y bueno, mencionar de que hablo de esta medida innovativa y del caso Camacho, porque uno de los juristas que intervino en esta nueva doctrina, que es una doctrina que todavía no está 100% aceptada en todo nuestro ordenamiento jurídico, por eso hay provincias que lo prevén y no, así como les decía lo de la contracautela, varía de una provincia a otra, y sí, por la autonomía que tiene cada provincia de dictar sus propios códigos. Bueno, Santa Fe, Formosa lo previeron en sus códigos procesales, y quizá otras provincias no. En el Código de Nación no está, y es una verdadera pena porque a nivel nacional no podemos utilizar una medida que es realmente muy útil. Todo esto viene al caso porque 2 de los juristas que se dedicaron a trabajar en esta doctrina son el doctor Peirano de Rosario y el doctor Pignocchi de Formosa, que fue un abogado y ex juez en lo civil y comercial, y juez de cámara, y fue profesor mío. Así que me pareció muy interesante aportarles un poquito más allá del examen de FIP, y espero que les pueda ser de utilidad.
Con esto culminaríamos lo que es derecho procesal, lo que es la parte de cautelares, y veo si quedan dudas o si quieren preguntar algo más. Vamos a hacer, me parece, no sé si está Fede ahí. Acá estoy. ¿Querés que hagamos, por ser la última clase, le demos un bonus track de algunas preguntitas a los chicos? Sí, sí, sí. Me parece que este tema es bastante importante, así que me parece que sí, sí. Yo creo que está muy bien. No sé qué piensan los chicos. Bueno, entonces estamos acá para ayudarlos, quien quiera preguntar algo. Si les ha quedado alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer acerca de esto que estamos viendo. Perdón, Sí. Fede, que te interrumpa. Si tienen dudas sobre la cautelar innovativa o la medida, las medidas innovadas o la cautelar innovativa o las no nominadas o innominadas, me lo pueden consultar directamente al chat, porque no es un tema de examen. Lo agregué como para que ustedes tengan en cuenta de que además de lo que les piden en el EFIP, tienen esto también y para que lo tengan de bonus track eventualmente para utilizarlo ya en su vida profesional. Les puedo pasar también el caso Camacho y demás, como para que les quede de información. Pero a los fines del EFIP, con lo que vimos hasta antes de la cautelar innovativa, alcanza y es de sobra, de hecho, para responder a las preguntas que le van a hacer en el examen. Bueno, ahí están diciendo los compañeros que no tienen dudas, que les ha quedado todo claro. Así que bueno, obviamente que si tienen preguntas nosotros vamos a estar disponibles. Esta es la última clase punto por punto, sin embargo, vamos a seguir dando clases de temas troncales, ¿sí? Tanto de FIP 1 como de FIP 2. Por ejemplo, no sabemos bien exactamente los temas porque mañana nos vamos a poner de acuerdo los profes, pero por ejemplo, vamos a lanzar una clase de constitucional de tema, no sé, poder judicial, por ejemplo, que son temas difíciles y que por ahí se prestan a confusión. Vamos a lanzar clases así y ya en febrero del próximo año vamos a empezar otra vez con este mismo sistema que venimos teniendo, ¿sí? Pero quédense tranquilos que van a seguir habiendo clases, van a seguir habiendo talleres también y todo. Vamos a seguir con el acompañamiento y bueno, invitarlos también al seminario internacional que tenemos el día 18. Les mandé el link a través de los grupos. Va a estar muy, muy bueno, aprovechen porque está bien, los profes de estudiantes digitales somos abogados y la verdad que tenemos un grupo de docentes muy bueno, pero en esta ocasión son todos invitados externos y son juristas muy destacados que han dado su tiempo de manera gratuita para que ustedes también se saquen sus dudas y qué sé yo. Entonces, les muy recomiendo que estén en el seminario, de verdad. Les va a gustar un montón y tenemos fiscales, todo. Así que están todos invitados, es gratis, ¿sí? Y es certificado también. Así que bueno, por mi parte eso. No sé, Jessica y Elcar, si quieren decir algo más. Y bueno, agradecerles a todos y a todas por estar. Bueno, nada, saludarlos a todos, gracias por darnos la posibilidad, por haberme permitido compartir este año con ustedes y de haberlos conocido. Espero que nos veamos en el FIP 2, seguramente nos veremos porque yo soy especialista en Derecho Laboral, así que algo de Derecho Laboral con Federica y otras materias de FIP vamos a hacer. No tenemos establecido todavía cómo y la modalidad, pero Fede le va a comentar después. Así que gracias y a vos, Jessy, por formar parte del equipo en esta materia. Y a vos, Fede, obvio, y a los chicos. Muchísimas gracias a todos los alumnos que estuvieron todas estas noches acompañándonos, por las dudas que tuvieron, porque nos sirve a nosotros también para crecer como profesores. Agradecerte, Fede, por la oportunidad de participar en este espacio, de poder ayudar a tantos futuros colegas, y bueno, a vos, Elcar, que fuiste un partner de trabajo en Derecho Procesal increíble. La verdad que